violante porque yo no lo sé hacer, el parcial en el aula virtual. Lo van a ver desplegado, no hay que irlo a buscar a ningún lado. Son 3 tópicos a desarrollar. Tienen que desarrollar una carilla por cada tópico, está explicado, de modo tal que al ser 3, cada alumno tendría que presentar teóricamente, para que esté completo el trabajo, después puede poner cosas que no corresponden, pero a nivel de lo que yo imagino y de lo que yo pretendo, una hoja más una carilla por cada alumno. No ha entrado el siglo V, no está entrando Platón, ha llegado las preguntas hasta los jónicos, así que me parece que no van a tener absolutamente ninguna dificultad con nada. Doctora, Fernando. Entonces, perdón, la última, te juro que no hablo más en toda la clase. Entonces, usted toma a los físicos como filósofos. Por si no entra el siglo supuesto. V, no los toma como físicos, como que buscan el arjé en la naturaleza. Los toma como filósofos. Son filósofos, por Son supuesto. filósofos. Perfecto. Son filósofos. Perfecto. Y están haciendo con esa escuela de filosofía los primeros albores de la ciencia. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bien. Entonces, ya está el parcial desplegado, ya saben lo que hay que hacer, tienen un tope para escribir y el tope es una carilla por cada una de las cuestiones preguntadas. Como fueron 3 preguntas, entonces tienen 3 carillas. El lunes que viene no habrá clase sincrónica. Sé por experiencia que es un infierno el último día de mails que llegan y llegan y llegan, que se están tomando ese día muchos para terminar el trabajo, por lo tanto voy a tener muy poca gente. Entonces he decidido que, como si fuese presencial y ese día estuvieran haciendo el parcial, liberarlos el lunes que viene para la definitiva entrega del trabajo. No tendremos encuentro sincrónico. Todo aquel que lo vaya resolviendo a lo largo de la semana, pido por favor que lo envíen para que no se acumulen todos el día lunes, que es un infierno. Por eso me lo tomo para recibir parciales. Es un día que uno permanece delante de la computadora porque yo los bajo para no perder ninguno. Todo aquel, por favor, que lo tiene listo mañana, pasado, el jueves, antes del lunes, por favor, lo envía. Y lo envía a mi mail personal. Ahí lo dice, ceciliacolombani@hotmail.com. No sé corregir parciales desde el aula virtual. No le entiendo el aula virtual. Por lo tanto, me mandan un archivo a mi mail. Bien. Eso, hay 15 participantes. Si no entran masivamente, aquí quedan las explicaciones. Si hay más gente,
al final de la clase vuelvo a repetir esto. Pancho, ¿te parece que expliqué bien o queda alguna duda Está de lo perfecto. referido al parcial? Está perfecto. Yo hoy mismo subo esta clase al canal de YouTube para que Bien, quien no haya podido estar ya tenga ese material disponible. Lo voy a replicar bien. en la página de Facebook de la cátedra, digamos. Pero fíjense sobre todo en el aula virtual porque ya está posteado y está muy clarito. Bien. Bien claro. Lo redacté yo para que se encuentre bien claro. Bueno, perfecto. Seguimos nosotros entonces con nuestro material que no entra en el parcial, ya saben lo que entra porque está para que lo pueda leer todo el mundo. Hemos llegado al siglo V antes de Cristo. Hemos llegado a la consolidación de la polis. Hemos llegado al gran momento de esplendor de la polis con la figura de Pericles, un llamado siglo de oro ateniense, pero que sobre el final del siglo de oro, sobre el final del siglo V, van a acontecer algunas cuestiones que en un rato vamos a aclarar, que van a tener un impacto muy fuerte en la figura de Platón, que es a quien nos vamos a dedicar hoy. Hoy y el próximo encuentro, que será el lunes 31 de mayo. Le vamos a dedicar 2 encuentros a Platón y vamos a cerrar el mundo griego. Bien, hemos visto en el encuentro anterior una disputa entre Sócrates y los sofistas. Hemos visto la absoluta preeminencia de la palabra como un instrumento de poder, como un instrumento agonístico de poder. Hemos visto el modo de instalación de los sofistas en relación al ejercicio de la docencia o del magisterio en filosofía. Primero porque se trataba de profesores itinerantes que iban en busca de un mercado ávido de sus servicios, porque precisamente eran profesores de filosofía, profesores de cultura general y profesores en el uso de la palabra. Sócrates, en cambio, vimos que toma otra posición, sobre todo en relación a la búsqueda de la verdad. Su intención es la búsqueda de la verdad, pero a diferencia de una verdad histórica, de una verdad en perspectiva, de una verdad relativa, de allí la importancia que están cobrando contemporáneamente, hoy por hoy, la sofística, que hay toda una línea de estudios que ha retornado a la sofística porque estamos muy cerca de un tipo de verdad como la que ellos proclamaban. El desvelo de Sócrates es la búsqueda de una verdad de tipo universal y no relativa. Este telón de fondo de esta tensión entre Sócrates y la sofística es el que hereda Platón, que por otra parte en su juventud pasa por 2 experiencias históricas que lo movilizan fuertemente. En primer lugar, la guerra del Peloponeso, que a diferencia de otro tipo de guerra, donde el enemigo era el enemigo externo, no griego, era el bárbaro,
era el extranjero, fundamentalmente el persa. La guerra del Peloponeso, a diferencia de ese arquetipo, de ese modelo ideal de lo que es el enemigo, es una guerra intestina entre las dos ciudades más importantes de Grecia, bien digo, de la Hélade, Atenas y Esparta. Esto termina con el esplendor del siglo V, termina la guerra con la hegemonía ateniense y con el triunfo de Esparta y la entronización de un gobierno que fue el gobierno de los 30 tiranos. Con lo cual se empieza a producir el resquebrajamiento de la polis, la disolución de la polis, fundamentalmente de aquella polis del siglo V que había constituido la consolidación de la polis como forma de vida, no solamente como una unidad demográfica. La polis es algo más que una unidad demográfica y tiene que ver con un estilo de vida. El segundo elemento que impacta fuertemente en la juventud de Platón es algo que ustedes conocen perfectamente a través de los prácticos, que es en el 399 a.C., la condena y la muerte de Sócrates por un tribunal que ustedes han acompañado a través de la apología de Sócrates. Esto despierta una respuesta histórica, una respuesta situada en Platón, que es una respuesta política. Platón empieza por viajar a Sicilia, a Siracusa fundamentalmente, para educar al gobernante, para in situ, en el lugar, eso quiere decir, en un lugar específico, poner en práctica sus ideas en torno a lo que debe ser el gobernante, lo cual habla de una intencionalidad política de Platón de actuar activamente en política, que más clara como... ¿Era un tirano el de Siracusa? Sí, ¿Ah? qué más claro que una presencia de este tipo para pensar en una actitud pública, pero la aventura en la Magna Grecia son precisamente los enclaves griegos en el sur de Italia, no resultó como Platón esperaba, retorna a Atenas, nunca más vuelve a actuar activamente en política, sino que lo hace indirectamente a través de los textos políticos, a través de un repliegue teorético, si se quiere, de poder pensar la ciudad ideal, y allí vamos a tener textos políticos como la Carta Séptima, que es lo que vamos a ver en la clase del 31, o la República, o el último diálogo, el diálogo de vejez, las leyes, donde aparece un interés marcadamente político. Nosotros vamos a recorrer el encuentro de hoy pensando en tres dimensiones en Platón, en tres intereses de Platón. Vamos a pensar en un Platón político, vamos a pensar en un Platón ético
y vamos a pensar en un Platón pedagogo. No me voy a meter en el Platón metafísico más que apenas el encuentro que viene a partir de la carta séptima, pero porque quiero fundamentalmente retomar el interés político de Platón, ya que la política representa el motor de su filosofía. Vamos a jugar con el Platón político, el Platón ético y el Platón pedagogo a partir de las propias palabras y su etimología en griego. Entonces, vamos a tomar en el Platón político, que político deriva precisamente de polis, y el interés político radica en la preocupación, Platón lo ve como un problema, como algo a resolver, como una inquietud a problematizar, es la administración del asunto público. Y el asunto público no es otra cosa que la polis. La polis es la polis que alberga a todos los ciudadanos libres portadores de derecho y se ha convertido en un problema su administración, su gestión, su gobierno. Por lo tanto, por algo que vendrá dentro de un rato y que tendrá que ver con la solidaridad entre la sexualidad y la política, para lo cual va a entrar un autor como Foucault en la clase, necesito que se vea esta palabra que aquí tenemos, cresis, porque esa es la preocupación. La palabra es C, H, R, E, S, I, S. Y la palabra significa administración, significa gestión. La administración de la cosa pública, la gestión, el modo en que gestiono la cosa de todos, es la preocupación política de Platón, fundamentalmente por la corrupción, el diagnóstico de corrupción que él encuentra como respuesta histórica a el tiempo que le toca vivir. El segundo interés en Platón es el Platón ético. Lo primero que vamos a decir antes de jugar con la palabra ética es la absoluta unidad de la ética y la política. La ética y la política constituyen una unidad indisoluble. Hay que constituirse como un sujeto ético para poder devenir un gobernante. No están divorciadas la ética y la política, como puede acontecer contemporáneamente, por otra parte. Entonces, tomamos del Platón ético esa palabra ethos, de donde viene ética o ético, y es una palabra que nosotros ya conocemos, que ya nos ha acompañado, que nos vuelve a acompañar, es el modo de vida,
la actitud de vida, la manera de vivir, la costumbre. Y acá, nuevamente con fuerza, aparecen dos vertientes, convergen dos vertientes trabajadas por nosotros. El concepto de epimeleia, el concepto de cuidado de uno mismo para devenir un sujeto ético, y en segundo lugar, la figura de su maestro, la figura de Sócrates, aquel varón de la calocagatía, como enseñé en el encuentro anterior. Vamos a Perdón, yo tengo ampliar. su diccionario. Yo siempre copio su diccionario, ¿no? Bueno, Pimeleia, inquietud, dijo usted. sí, Y ahora que acaba. Ah, porque ahora que. epimeleia es inquietud Ah, de bien, uno bien. mismo, Perfecto. cuidado de uno mismo. Bien. Cuidado, atención, inquietud, prestarse atención. Viene del verbo epimeleomai. Bien. Este Platón ético, entonces, lo vamos a ampliar y entonces vamos a pensar la constitución del sujeto ético, político, estético. Ya hemos hablado del Platón político, ya hemos hablado del Platón ético, o estamos hablando del Platón ético, y vamos a ver por qué hay una preocupación estética. Una preocupación estética que no tiene que ver con el concepto ordinario que le damos a la palabra estética. Es una preocupación estética porque tiene que ver con la construcción de una vida, con modelar una vida como un artesano, una vida ética, una vida que responda a ciertos valores de lo bello y de lo bueno en la línea de la huella socrática, en la línea de la marca socrática. Por lo tanto, estamos en presencia de la constitución del sujeto ético, político, estético, como el ideal del ciudadano. Ahora bien, y ya sabemos quién fue en el siglo V el ideal del ciudadano y el ideal del filósofo, aquel que supo aunar la filosofía con la vida. En tercer lugar, vamos a hablar de un Platón pedagogo, porque la consolidación de un sujeto ético, político, estético, se basa en una currícula, se basa en un programa educativo. Estamos en presencia de la relación estrecha entre la política y la educación, entre la ética y la educación. Y el texto emblemático donde Platón despliega ese modelo, ese programa educativo que llevará precisamente al mejor logro, que es la constitución del ciudadano, es precisamente una república como texto. República contiene, el diálogo contiene fundamentalmente los distintos pasos de ese programa educativo, de ese dispositivo educativo. Muy bien, vamos entonces al Platón pedagogo
Y entonces vamos a bajar del Platón pedagogo 2 palabras. Ped, de pedagogo, ped, que deriva de una raíz pais, y hago, de pedagogo, hago, que es el verbo conducir. Por lo tanto, si pensamos en la palabra pedagogo, se trata en efecto de la conducción de los jóvenes. Pais es joven, niño, hijo, inclusive, y hago el verbo conducir. Bien, vamos a salir y vamos a volver a entrar porque estamos en 1 minuto 30 y se termina. Volvemos.